Hola, bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Excel Intermedio Complemento de Excel. En esta oportunidad vamos a explicar la introducción al complemento de Power Query. En esta sesión vamos a aprender los conceptos básicos de Power Query para su uso en la relación de tablas y en los análisis que se puedan determinar. En este caso vamos a explicar cuáles son esos conceptos que debemos tener en cuenta antes de utilizar Power Query y cuál es su uso para relacionar tablas, para analizarlas, para moldearlas, para editarlas. Bien, vamos a ver la definición de Power Query. Es una tecnología de conexión de datos. Grábense bien esta parte, es una tecnología de conexión de datos que permite detectar, conectar, combinar y refinar orígenes de datos para satisfacer nuestras necesidades de análisis. En este caso hace estas cuatro acciones que estamos viendo en la parte de abajo, ¿no? Lo que hace Power Query son 4 pasos que también deben aprenderlos muy bien. En este caso, Power Query lo que hace es conecta todas las bases de datos dependiendo de sus orígenes, ya sea de web, ya sea de un origen externo, un archivo de texto, un origen que se encuentra dentro de nuestra PC o un libro de Excel. También luego transforma los transforma de acuerdo a como nosotros queramos, a nuestras necesidades, los moldea, los edita. Una vez que realiza esta acción, los combina. Dependiendo si es que estamos trabajando con más de una base de datos, puede combinarlas de acuerdo a una relación que exista entre columnas que contengan celdas, o disculpen, columnas que contengan datos coincidentes, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, si tenemos una base de datos de ventas y esas ventas están identificadas de los clientes por códigos, entonces tenemos otra base de datos donde están los códigos de los clientes y los nombres de los clientes. Queremos relacionar ambas tablas de tal manera que podamos ver las ventas con los nombres de los clientes. Entonces, la columna coincidente va a ser el código del cliente que se encuentra en la base de datos de ventas y el código de cliente que se encuentra en la base de datos de clientes. Entonces de esa manera podemos combinar no solamente una tabla, no solamente, disculpen, dos tablas, sino también más de dos tablas. Luego podemos compartir esta información, la podemos dejar guardada en nuestro PC, o también la podemos compartir en la nube, o simplemente podemos dejarla como conexión para que luego sea trabajada por el administrador de Power Pivot. Bien, los pasos de Power Query, como yo le dije antes, son 4. Primero conecta, crea conexiones de datos en la nube, un servicio o localmente, dependiendo de dónde se encuentre el origen de datos. Luego transforma esta base de datos según las necesidades que nosotros queremos. El original permanece sin modificar, o sea, crea una copia del original, crea una copia del origen y la edita. No es que está editando directamente el libro que tenemos guardado. Por ejemplo, si tenemos guardado un libro en nuestros archivos, lo que va a hacer es tomar ese libro, crear una copia y editarlo. No es que está editando básicamente el mismo libro que tenemos, entonces no se preocupen por esa parte. Una vez que transformamos de acuerdo a nuestras necesidades, lo que hace es combinarlo, crea un modelo de datos de acuerdo a varios orígenes y consigue una vista única de los datos. Una vez que combinamos las tablas de acuerdo a como nosotros queremos, luego la comparte y después lo que puedes hacerlo es guardarla, utilizarla para realizar diferentes informes como Power View, dependiendo de lo que nosotros queramos. Los orígenes de datos incluyen datos de web, claro que sí, datos de archivos, bases de datos, de Azure, u otras funciones, incluso tablas en un libro de Excel. También podemos agregar modelos de datos. Aquí está la barra de opciones de Power Query. Encontramos que podemos extraer archivos desde la web, ¿sí? Ponemos un vínculo de web, nos aparece una tabla de diálogo, un cuadro de diálogo en el que copiamos el link. Por ejemplo, puede ser de Wikipedia, puede ser de una página. Ten en cuenta que cuando se sube un archivo a la web, se tiene que subir tal cual. Si de repente tú quieres extraer una tabla y esa tabla no se encuentra de la página que desees, significa que no se subió bien ese archivo a la página, o sea, no se ha subido como un formato de tabla, sino debe haberse subido como un formato, qué sé yo, de otro tipo de formato, pero que no lo puede extraer, no lo puede conectar Power Query. Y bueno, eso ya no sería un error del complemento, sino sería un error de cómo se ha subido ese dato o esa base de datos a la página. Bien, desde una base de datos también, puede ser una base de datos externa, puede ser una base de datos de un libro de Excel. Desde Azure también, desde otros orígenes,
Ahí ya, por ejemplo, encontramos de otros orígenes a Facebook. Podemos extraer cierta información de Facebook siempre y cuando iniciemos sesión con nuestra cuenta. Y de orígenes recientes, ¿no? Ahora, desde la tabla podemos extraer, si supongamos que abrimos nuestro libro de Excel, creamos una tabla y queremos que esa misma tabla vaya por query para ser editada, también podemos hacerlo. Seleccionamos el rango de tabla cuando le damos clic a desde la tabla. Bien, combinar, obviamente, combinar es la parte en la que nosotros relacionamos columnas de una tabla con columna de otra tabla que contengan valores coincidentes. Bien, y bueno, los demás ya son funciones mostrar panel, que es para mostrar el panel de conexiones, de consultas que se encuentra en la parte derecha. Y el iniciar el editor es para ir, obviamente, al editor de Power Query. Transformar, Power Query permite transformar los datos de las conexiones de manera que nos ayuden a analizarlos, ¿correcto? Cuando nosotros transformamos una base de datos de Power Query, nosotros tenemos que iniciar el editor de Power Query. O sea, no se edita, para los que no conocen aún Power Query, no se edita dentro del libro de Power Query, o sea, no es eh, una parte de Excel. Cuando iniciamos el editor, abre una nueva ventana del editor de Power Query y ahí nosotros creamos todas las ediciones que queremos. Tengan en cuenta algo. Cuando nosotros editamos en Power Query, nos aparece un panel al lado derecho, donde va en lista todas las ediciones que hemos realizado. Si nosotros nos confundimos en alguna edición, lo que hacemos normalmente cuando nos confundimos en Word, en PowerPoint, incluso hasta en la web, es dar Control Z. Power Query no hace esto. Con Power Query no haces Control Z para borrar una edición que has hecho. Con Power Query lo que tienes que hacer es dar clic en una aspa que aparece al costado de la edición para eliminarla, ¿correcto? O sea, si ustedes van a pensar que van a hacer Control Z, eso no se puede. Combinar y compartir. Una vez que nosotros editamos nuestra tabla, de acuerdo a las necesidades que tenemos, la podemos combinar. No solamente podemos editar una tabla, podemos editar diferentes tablas. Pero como les dijo y como les vuelvo a repetir, estas tablas deben tener consigo algo que las haga coincidir o algo que las relacione de verdad. ¿Sí? Como ya les explico un ejemplo, tenemos una tabla de ventas con los códigos de clientes y una tabla de ventas con los códigos y los nombres de los clientes. Entonces, queremos una tabla que relacione los nombres de los clientes con las ventas, que no aparezcan los códigos. Entonces, lo que podemos hacer es relacionar códigos de la tabla de ventas con código de la tabla de clientes y así Power Query dirá que esa relación es o de uno a uno, aunque es de uno a uno porque estamos obteniendo, o disculpen, es de varios a uno. Hay dos tipos de conexiones, de varios a uno y de uno a uno. Eso lo explicaré en la siguiente sesión o en la sesión de relacionar tablas de Power Query. Pero eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Que lo primero, que tengan una columna coincidencia, ¿sí? Que esa columna coincidencia haga que se relacionen los datos, ¿correcto? No importa que en una tabla se repitan y en otra tabla tengan valores únicos, no importa, ¿correcto? Eso es ya parte de la operación que hace Power Query. Luego la podemos compartir. Y al momento de compartirla, podemos dejarla guardada, podemos compartirla en la nube o incluso podemos llevarla al panel o administrarla ya con Power Pivot para realizarle las modificaciones y las funciones, ya sea una medida, ya sea una columna de medida, un campo de medida. Entonces ya depende de lo que nosotros queramos hacer con la tabla editada. Bien. Si quieren aprender más sobre estos temas, como siempre lo menciono, yo trabajo con la página oficial de Microsoft Support y de ahí extraigo toda la información que yo les brindo, ¿correcto? Pueden ingresar a los siguientes links que se encuentran en la parte de lecturas complementarias en la vista derecha de su panel de Hotmart y pueden ahí ver toda la información adicional que quisieran ustedes complementar de acuerdo a la explicación teórica. Como ya saben, yo soy el técnico Andrés Cruz. Ese es
mi número de WhatsApp para cualquier consulta, mi correo, y también si es que tienen algún tipo de consulta muy aparte de lo que es las sesiones teóricas, si tienen algún tipo de consulta de, qué sé yo, de pagos o algún tipo de consulta de ofertas, de certificados, lo pueden hacer a ese número de WhatsApp de asistencia a usuarios para que les puedan brindar información que ustedes deseen.